Muy bienvenidos y bienvenidas a este primer domingo después de Epifanía. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de Génesis en su capítulo 1 dice así: Al principio Dios creó el cielo y la tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo: haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Ese fue el primer día. Es palabra de Dios. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 19, dice así: Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y les preguntó: «Cuando ustedes abrazaron la fe, ¿recibieron el Espíritu Santo?». Ellos le dijeron: «Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo». «Entonces, ¿qué bautismo recibieron?», les preguntó Pablo. «El de Juan», respondieron. Pablo les dijo: «Juan bautizaba con un bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús». Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos capítulo 1 versos 4 al 11. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: «Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo». En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: «Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El bautismo cristiano combina dos hechos históricos: el bautismo de Juan
el bautista, un bautismo de penitencia, arrepentimiento y conversión, y el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo en el cual se abren los cielos cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre Jesucristo, escuchándose aquella voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo puesta toda mi predilección». El lenguaje simbólico del mito de creación bíblico nos recuerda que la creación de Dios es la que permite que la tierra deje de ser un lugar informe y vacío, donde las tinieblas cubren el abismo. La creación de Dios da lugar a la luz, al conocimiento de la vida, a una comprensión de un lugar desde donde interpretar o interpretarnos creativamente. Las tinieblas o la oscuridad obstaculiza la posibilidad de esta interpretación creativa de quiénes somos y del mundo en el que habitamos. En la tradición cristiana, el bautismo es un sacramento, y desde la tradición luterana, un sacramento debe estar instituido por Dios y Él mismo se hace garante de lo que implica. Esto quiere decir que la garantía de lo que consuma el sacramento no recae en la frágil condición humana, sino en Dios mismo. En el bautismo Dios nos hace hijos adoptivos suyos, un acontecimiento que permitirá la aproximación del Espíritu de Dios a la condición humana en arrepentimiento. La persona cristiana desarrolla su vida educándose en la conversión y el arrepentimiento, dando lugar al Espíritu Creador de Dios en su vida. Jesús es bautizado justo antes de iniciar su ministerio y es llevado por el Espíritu de su bautismo al desierto. Allí se confronta al demonio y luego inicia su ministerio. El bautismo cristiano no solo nos hace hijos e hijas adoptivos de Dios, también nos orienta o empuja a confrontar lo demoníaco, a fin de dar lugar al ministerio o el propósito de la vida cristiana en este mundo. El bautismo nos hace nuevas personas en Cristo. En el sacramento del bautismo se une la palabra de Dios con el elemento del agua, dándose con ello un encuentro de Dios mismo con la persona bautizada. Es importante recordar que lo que garantiza lo que ocurre en el bautismo no es quien lo administra ni la cantidad de agua que se utilice, sino la invocación del Espíritu de Dios, según lo que está como mandato en las Sagradas Escrituras, unidas al agua vertida con el nombre sobre la persona bautizada. Esto produce el acontecimiento único del bautismo. Único quiere decir que no es necesario rebautizarse, dado que en este ritual es Dios quien realiza un pacto con la persona bautizada, y su validez la da Dios, no la denominación eclesial que facilita la realización del bautismo. ¿Qué significa confrontar lo demoníaco antes de iniciar el ministerio? Tendrá que ver con lo siguiente: para dar lugar a la acción creadora de Dios, será imprescindible trabajar sobre todo aquello que obstaculiza. El Espíritu de Dios nos empuja a un desierto que nos permite vernos con toda claridad y sin confusiones, y así tomar conciencia del lugar del que habitábamos antes de ser bautizados, un lugar donde nos dejábamos engañar con trucos y mentiras, un lugar donde podemos creernos merecedores del cuidado de Dios, manipulando situaciones para ganarnos la atención o admiración con un buen espectáculo o apariencia, y también aquel lugar donde el objetivo sea enriquecerse, haciendo negociados que solo atiendan los intereses personales. El propósito de cada persona bautizada debe orientarse a no engañarse por apariencias ni creer en cuestiones engañosas, a no manipular situaciones en favor de su imagen y a no pretender enriquecerse
sin importar el empobrecimiento del otro, siempre recordando que no solo de pan vive el ser humano, que no se debe tentar a Dios y solo se debe rendir culto al Señor nuestro Dios. Que la paz de este Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Padre Celestial, que aquel bautismo por el cual nos hiciste tus hijos nos siga educando en el arrepentimiento, y así tu Espíritu Creador nos siga permitiendo un discernimiento que nos ayude a entendernos como personas cristianas en este mundo, lo que implica trabajar en la superación de los obstáculos que generan vacíos y oscuridad en la vida que tú nos regalas. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven la esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando siempre la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos tu aliento para renovar aquella fortaleza que nos permite enfrentar el mundo y las realidades que nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.